Buenas compañeros, aquí Dread y el día de hoy les voy a hablar sobre otro retro anime. Les hablaré sobre Shin Hokuto no Ken, pero en inglés sería como New Fists of the North Star, que en español sería el nuevo puño de la estrella del norte. Es una pequeña serie de 3 ovas. De forma muy simple tengo que decir que son buenas de antemano, pero lamentablemente muestran muchas cosas que yo había pensado una vez que me vi el final del manga de Hokuto no Ken. Y en este video les voy a poner en tela qué es lo que pienso de la serie y en sí de la franquicia de Hokuto no Ken. Aunque lo que yo diga no quita la calidad de las ovas, porque voy a estar diciendo son muy buenas, pero sí hay un problemita en el argumento. ¿Qué es lo que voy a decir? Pero bueno, ya se sabe en esta parte. Antes de comenzar este video, les recuerdo que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Shin Hokuto no Ken es una serie de 3 ovas que están basadas originalmente en la novela del título Hokuto no Ken, Ciudad Maldita, publicado en Jump Books en Japón en el año 1996, al cual para el nombre de las ovas lo nombraron como Shin Hokuto no Ken. Las ovas fueron estrenadas en el año 2003. Únicamente hablando, las ovas o en sí la novela se sitúan justamente después del final de Hokuto no Ken, el manga, incluyendo la parte 2, que es en donde se ve el verdadero final. La ova fue escrita, por cierto que se me olvidaba, por los mismos autores, Hara y Boronzon. Así que estamos hablando de un material 100% canónico. Muy bien, vamos a hablar sobre las 3 ovas. El primer capítulo se llama Ciudad Maldita, como el título de la novela. De forma muy simple, la historia comienza con Kenshiro ayudando a un sujeto que estuvo a punto de ser eliminado por algunos maleantes. Este conoce un pueblo al cual decide ayudar y conoce a una mujer con la misteriosa habilidad de curar a las personas. Su nombre es Sara y vendrá siendo uno de los personajes más importantes en la serie de ovas. Lamentablemente, el rey de Ciudad Última, que es a quien pone el título de la obra, la Ciudad Maldita, manda a partes de su ejército a ir a buscar a la médico Sara. ¿Por qué se preguntarán? Pues resulta que Ciudad Última, la Ciudad Maldita, está siendo gobernada por el rey Sangan, que manipula a la gente a través de la religión, utilizando un chico que no puede hablar y que tiene pérdida de memoria, que resulta ser el hermano menor del sujeto a quien termina ayudando Kenshiro. Este chico tiene una habilidad de magia, pero no magia literalmente, sino magia de Las Vegas. El chico es muy bueno en lo que hace, pero lo utiliza para manipular a la gente diciendo que es una especie de dios del agua. De misma forma pienso hacer lo mismo con la joven Sara, pero como una especie de diosa de la medicina. De esa manera mantener diezmadas a la gente a través de las creencias religiosas, lo cual es un mensaje bastante profundo. Pero esto ya se implementó en el manga de Hokuto no Ken. Pero continuemos. Ya aquí es sencillo, es el inicio del conflicto y nuestro protagonista Kenshiro termina eliminando con facilidad a el gobernante Sangan. De esta manera termina la primera ova, pero no antes con que Kenshiro tiene que ir a buscar medicina para salvar al pobre hermano de el sujeto que ayudó. Lamentablemente viene la segunda ova y aquí nos vienen a presentar al verdadero antagonista de estas ovas, que viene siendo Seiji, el hijo de Sangan. Debido al maltrato y a la mala crianza que le dio Sangan, un joven Seiji se crió con un complejo psicótico de Alejandro Magno, es decir, con un fuerte odio hacia su padre, con el deseo de destruir todo lo que éste había creado. Pero cuando llega ya ha sido eliminado, pero decide apoderarse del reino. Y bueno, las cosas se empeoran lamentablemente, ya que no está la presencia de Kenshiro, mientras Kenshiro va en la búsqueda de la medicina. La segunda ova es en sí la presentación del verdadero enemigo. Gran parte de esta ova nos presentará lo que hace y las habilidades de Seiji, que me pareció un buen villano, la verdad. De cierta manera rompió un poco el molde con el que teníamos con otros villanos anteriores en Hokuto no Ken. Bueno, para aquellos que se hayan visto todo el manga. Se ha convertido en uno de mis villanos favoritos, la verdad. Pero la tercera ova simplemente es la resolución del conflicto. Así que no voy a decir mucho porque yo les estaría diciendo al final cómo concluyen las cosas. Les estoy explicando esto de forma simple para que se entienda muy bien el argumento. La animación es buena. No voy a negar de que sí tiene sus errores en unas que otras cuestiones, pero entretiene, es muy buena. Pero lamentablemente no puedo recomendar esta serie de ovas para gente sensible, debido a que para aquellos que conocen Hokuto no Ken deben saber que el contenido de los combates de Hokuto no Ken son bastante fuertes, al punto que ya no podría ser considerado un shonen,
ya que muchos de los movimientos y cosas que hace Kenshiro terminan siendo de violencia extrema. Y no puedo decir la otra palabra pues porque YouTube. Pero es una palabra que comienza con G y termina en Ore. Ahora bien, vamos a decir un poco lo negativo que había mencionado en el principio de este video. Y verán, yo no estuve muy contento con el final de Hokuto no Ken. Aunque, de cierta manera puedo entender por qué sus creadores originales le dieron a Ken un final en el cual su protagonista termina siendo una especie de vagabundo que va ayudando a varias personas. Lamentablemente, me hubiese gustado de que el personaje tan siquiera hubiese ido acompañado a partir de sus aventuras y iban a ser de esta manera. Es decir, que se hubiese ido con Link. Pero hicieron un retcon que sinceramente me molestó mucho en ese final. Lamentablemente, esto sentencia a la obra a tener tramas episódicas. Y siendo muy honesto, de cierta manera, no me gusta, pero puedo comprenderlo. Ya el personaje de Kenshiro, al punto en que termina la obra, ya está en su plenitud de desarrollo. No hay nada más que se pueda hacer. Esto hace de que el personaje de Kenshiro se convierta como una especie de Deus Ex Machina ambulante. Kenshiro ya es un instrumento de la trama en la cual ya resuelve todo únicamente con su presencia. Sabes que está Kenshiro ahí y sabes que todo va a salir bien. Porque ya es el personaje más poderoso en cuanto a habilidades y ya tiene un desarrollo ya pleno. Ya no hay más nada que desarrollar en él. Para tratar de entender un poco más estas decisiones que se dieron los autores, decidí verme las 4 películas de Mad Max, que es en donde se inspira el universo de Hokuto no Ken y el protagonista en sí. Y tengo que decir de que aunque las obras son distintas en muchos aspectos, tengo que decir de que la serie no se separa mucho de su material original, en especial con el protagonista. Max como personaje es más un constante sí y no. Es decir, parece que no quiere ayudar a nadie, pero al final, por su buen corazón, termina ayudando a las demás personas, pero siempre con una actitud algo distante y ruda. Pero no le gusta quedarse en un solo sitio y siempre anda de nómada. Estas características son muy semejantes con el personaje de Kenshiro. La única diferencia es que a Kenshiro, si le pides ayuda, él te va a responder: ¿a quién tengo que exterminar? Es una ligera diferencia, pero no lo separa del todo. Además, desde que me vi la 4ª película de Mad Max, noté que había cientos similes con la serie de OVAs de Ciudad Maldita, o Shin Hokuto no Ken, como se llama comercialmente. En ambas tenemos un líder que le da sobras de aguas a su pueblo y que mantiene el monopolio de cosas importantes para él. Y en ambas, el protagonista termina ayudando a una mujer. No creo que los creadores de la 4ª película de Mad Max se hayan visto la novela de Hokuto no Ken, pero eso solamente demuestra de que ambas obras, por muy distintas que traten de ser, siguen siendo muy unidas. Muy distinto al caso de Dragon Ball, ya que Akira Toriyama logró hacer de que el personaje de Goku y su obra se deslindara de su material base, que va siendo el viaje al oeste, metiendo también lore de Superman, pero sabemos que al mismo tiempo de que metió lore de Superman, no significa que Goku y Superman sean muy parecidos. En mi opinión, y muchos sabemos, son muy distintos en personalidad. Lo único que comparten es origen y ciertas características. Hasta los universos son bastante distintos, pero esto no pasa del todo con Hokuto no Ken. Y es lo que me decepciona, porque nunca podré ver un final pleno para la obra. Pero hay muchas cosas que me han sorprendido en estos últimos tiempos. Posiblemente tenga una sorpresa con respecto a la franquicia de Hokuto no Ken, que en mi opinión es bastante buena y siempre recomendaré que se la vean. Así que ya esto se lo saben. Pueden comentar lo que quieran en los comentarios con respecto a este video. Yo los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.